¿qué tal? Hoy vamos con el capítulo 10 del libro El Aquelarre. Este capítulo titula Sucumbos. Había en el colegio otro joven atravesando por fuerzas oscuras que detecté desde los primeros días. Se llamaba Fran Molina. Era agudo, inteligente, hasta niveles que dejaban asombrados a todos los profesores, pero perverso, maligno, incisivo. Le gustaban los debates en clase porque hacía polvo a cualquiera que se le enfrentara. Sus trabajos eran siempre asombrosos porque elegía puntos de vista únicos que solo a él se le ocurrían. Ocupaba el primer puesto de lejos y sus compañeros no lo admiraban, sino que le temían. Desde la primera vez que lo vi, supe que tendría un destino terrible, que fuerzas temibles lo rodeaban, y no me equivoqué. El problema de Fran estalló un día cualquiera. De buenas a primeras, un grupo de adolescentes mayores que él, cansados de su soberbia y de su mal humor, de su humor negro que lo ponía en ridículo frente a los demás, decidieron darle una paliza para bajarle los humos. No se imaginaron lo que iba a suceder. Los primeros golpes lo dejaron en el suelo, sin respiración, apaleado, pero apenas empezó a mostrar signos de recuperación, se transformó en un animal, en una bestia que lanzaba golpes, patadas y que rugía como un león. Herido entre los del grupo estaba justamente el estudiante que luego sufriría las posesiones y que finalmente se lanzó a un río en Girardot y desapareció. En un momento de descuido, Fran se le abalanzó y lo mordió, arrancándole el lóbulo de la oreja. Fue tan brutal el ataque que los demás se hicieron a un lado, llenos de temor. Fran escupió el pedazo de carne al piso. Y siguió lanzando puñetazos, intentando herir a sus contrincantes. Bajé desde el segundo piso y alcancé a frenar el caos que se presentaba en el patio del colegio. Varios
de los estudiantes de los otros grados habían hecho un corrillo y alentaban a Fran para que siguiera contraatacando a sus agresores. Disolví la escena y mandé a todos los alumnos de inmediato a sus aulas de clase, amenazándolos con sanciones severas e incluso expulsión si no obedecían con prontitud. Todos se retiraron en cuestión de segundos. Llamamos una ambulancia y yo mismo trasladé al joven herido y a Fran al hospital. Aunque recogimos el pedazo del lóbulo de la oreja del estudiante, dijeron que no podían regresarlo a su lugar y coserlo porque se corría el riesgo de infección grave. En consecuencia, el joven quedó a partir de ese día con una oreja completa y la otra amputada, cercenada por el mordisco de Fran. A partir de ese momento lo apodaron Pocillo y se convirtió en el hazmerreír de todo el colegio. También le decían Tacita, le tomaban el pelo, lo empujaban y empezó a ser víctima de matoneo permanente. A las pocas semanas se enfermó y se transformó en ese monstruo que presencié aquella tarde en su propia casa. Luego me enteré por la llamada que me hizo su madre y por los rumores que corrían por todo el colegio de que había muerto ahogado en el río Magdalena, cerca de Girardot. Fran nunca se recuperó de ese ataque de furia. Durante varios días continuó salido de control y tuvieron que medicarlo. Recuerdo que su padre, que se sentía muy orgulloso de él, me visitó un día en mi oficina del colegio. Era un individuo amable, gentil, de ademanes educados y actitud reservada. Me dijo con una profunda amargura: no entiendo qué fue lo que le sucedió a mi hijo. Nosotros tampoco, señor Molina. Nunca había mostrado antecedentes de este estilo. Yo llegué al colegio hace poco, pero desde el primer momento Fran me pareció un muchacho brillante y no habíamos tenido ningún inconveniente con él. Según entiendo, usted es médico, padre. Así es, aunque no estoy ejerciendo ya. Quería pedirle su opinión al respecto. No soy psiquiatra, señor Molina, y no estoy al tanto de los exámenes que le han hecho en estos días.
Mi familia está devastada, como se podrá imaginar. Entiendo la situación, por supuesto. El psiquiatra que ha estado a cargo dice que Fran es maníaco depresivo y que a partir de ahora debe medicarse de por vida. Como es una enfermedad incurable, las crisis regresarán una y otra vez. No se conoce una cura para esa enfermedad. En efecto, la mayoría de los pacientes debe tomar litio, que es un regulador emocional. No puedo resignarme a este diagnóstico. Me niego a creer que mi hijo no tiene salvación. Puede pedir otra opinión, está en su derecho. Yo le prometo que desde el colegio haremos todo lo posible para que Fran continúe sus estudios normalmente. Esto no tiene por qué afectar su vida académica. Gracias, padre, dijo el hombre, con la cabeza gacha y la espalda encorvada. Parecía como si le acabaran de caer encima 20 años más. Nos despedimos y me quedé solo en mi oficina. Recuerdo que tuve la impresión de que esas fuerzas continuaban rondándome, que no me dejaban, que seguían teniéndome en la mirada, con algún lado. Tarde o temprano me atacarían hasta acorralarme y vencerme. Desde entonces me acerqué aún más a Fran y decidí protegerlo, aconsejarlo y otorgarle la asesoría espiritual que necesitara. Los otros compañeros de curso le empezaron a tener miedo y nunca se le acercaban ni le hacían bromas. Departían con él de lejos, sin intimar mucho, como quien entra a un zoológico y ve a los tigres del otro lado de un foso protector. Fran se graduó con honores, luego estudió periodismo y siempre mantuve contacto con él como investigador de la sección de judiciales de un prestigioso diario capitalino. Era venenoso, destructor y atacaba sin piedad a sus víctimas. Luego, de un momento a otro, escribía unos artículos tristes, sin esperanza, como si en el país no hubiera nada que hacer con respecto a la corrupción y a la delincuencia de cuello blanco. Las fases maníacas y las depresivas eran fáciles de detectar para los que conocían su vida privada. Su columna se llamaba Desde Ciudad Gótica y en realidad cuando uno terminaba de leerlo tenía la sensación
escondidas en su escritorio, más una cajetilla completa de cigarros de marihuana. Su expulsión fue inmediata y sus amigos salieron enseguida a atacarlo y a decir que un individuo de esas características morales no tenía derecho a opinar ni a juzgar la conducta de los demás. El pobre Fran ni siquiera tuvo un espacio para defenderse. Al poco tiempo me enteré de que estaba trabajando como investigador privado y resolvió varios casos. De corrupción que obtuvieron cierta resonancia en los medios de comunicación. Por esos años nos vimos poco, pero de vez en cuando pasaba por la parroquia de San Judas Tadeo. Su columna se llamaba Desde Ciudad Gótica. En realidad, cuando uno terminaba de leerlo, tenía la sensación de que vivía en un antro lleno de maldad, gobernado por villanos de la peor calaña. Algún día estalló un escándalo porque le descubrieron en la oficina del periódico varias botellas de alcohol escondidas en su escritorio, más una rejita completa de cigarros de marihuana. Su expulsión fue inmediata y sus enemigos salieron enseguida a atacarlo y a decir que un individuo de esas características morales no tenía derecho a opinar ni a juzgar la conducta de los demás. El pobre Fran ni siquiera tuvo un espacio para defenderse. Al poco tiempo me encontré de que estaba trabajando como investigador privado y resolvió varios casos de corrupción que obtuvieron cierta resonancia en los medios de comunicación. Por esos años nos vimos poco, pero de vez en cuando pasaba por la parroquia de San Judas Tadeo, que era ahora
donde tenía mi feligresía y se desahogaba de sus penas conmigo. Seguía siendo mi hijo espiritual y yo jamás he renegado de esa adopción. Lo quiero de verdad porque de alguna manera incomprensible lo considero mi igual, mi hermano de tormento, hasta que hace días abrí el periódico y lo vi en una foto al lado de varios policías investigando el caso de un asesino serial que está matando prostitutas en el centro de la ciudad. Y de nuevo tuve la intuición de que entidades negras lo rondan, lo vigilan y lo atacan muy pronto. Esta vez sospechó, Fran no tendrá cómo escapar. Estamos al final de algo, como si el guión de una película de terror estuviera a punto de entrar en su cierre dramático. Y obviamente me hago una pregunta: ¿seré yo también un objetivo en este ataque? ¿También vienen por mí? El otro día apareció una joven a confesarse y me dijo algo muy inquietante en un tono que jamás había escuchado yo antes, como si me estuviera transmitiendo un mensaje proveniente de entidades superiores. Lo están rondando, padre. Lo buscan, lo acorralan. Tenga cuidado. Es mejor que busque refugio. Hable con los sacerdotes más viejos de su congregación. Intente blindarse para que no lo destruyan. Señor, Señor, no permitas que la serpiente se enrosque en el cuello de tus hijos bien amados y los estrangule hasta quitarles el aliento. Mientras piensas en todos esos fetos enterrados como abono de esas plantas que florecen con una fuerza bestial, descomunal, sientes un escalofrío que te baja por la espalda y te hace temblar de un modo a otro. Mamá Larisa te entrega un vaso de madera con un líquido verdoso en su interior. Beba, señor Molina, es clorofila. Le sentará muy bien, lo reconfortará. Dudas por unos segundos, pero después te das cuenta de que estás tan deprimido que no es posible empeorar más esta situación. Si es un veneno, bienvenido sea, y te tomas el brebaje sin ni siquiera preguntar cuál es la mezcla de plantas que te acaban de dar. Su sabor es amargo, pero refrescante, agradable.
al paladar. Mientras regresas el vaso, le preguntas a bocajarra: ¿quién crees? ¿Quién cree usted que está matando a sus pupilas? Si lo supiera, ya lo habría denunciado, señor Molina. Créame, de lo que sí estoy segura es de su filiación. Es un hijo varón del poder hegemoniaco y falocéntrico que intenta no solo doblegarnos, sino anularnos y desaparecernos. La Iglesia Católica. La Iglesia es más que la Iglesia, señor Molina. El macabro ya ha extendido sus dominios mucho más allá, en todas las instancias del poder. Puede ver usted sus cuernos sobresaliendo detrás de sus directivos, de sus ejecutivos, de sus presidentes. Todos odian la vida y aman la guerra, el poder, el vasallaje, la confrontación. Las mujeres somos diferentes, señor Molina. Aguantamos el mundo de los hombres porque no tenemos otra opción, porque no nos podemos mudar a otro planeta. Pero nuestra manera de relacionarnos no es esa, la del demonio. Ni el dominio, ni el sometimiento. No nos interesan las posesiones, sino que la energía cósmica sea celebrada en nuestros encuentros con los otros. Por eso, para cumplir con todos sus planes, tienen que acabar con nosotras. Bueno, muchas gracias por su tiempo, mamá Larisa. Ha sido muy revelador hablar con usted. Debo volver a casa antes de que se haga de noche. Fue todo un gusto. Solo quiero que me prometa algo. Si puedo, será todo un gusto. Los espíritus le hablaron hace poco. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Está en contacto también con los espiritistas? Todos estamos buscando una salida a este horror que nos acerca por partes, señor Molina. Lo importante es que usted siga en contacto con los espíritus, que lo escuche y que acate sus instrucciones. Hágame caso. No sé si vuelva por allá, no estoy seguro. Cuídese mucho, señor Molina. También a usted lo están acechando. Los gatos empiezan una retirada extraña, como si acabaran de recibir una orden que no alcanzaste a escuchar.
Entonces te das cuenta de que no estás en tus cabales, que sientes mareo, que el jardín te parece más amplio de lo que percibiste al comienzo, más agreste. Te apoyas en una columna y respiras profundo. No sabes si de nuevo los medicamentos te han intoxicado hasta el punto de generarte una crisis. Quizás lo mejor sea llamar a tu médico, a Bernardo, e internarte para que te examine. Te das vuelta para pedirle a la anciana un vaso con agua y no la ves por ninguna parte. Ha desaparecido. Se fue para que pudieras salir a tu antojo. ¿Dónde queda la salida? Caminas unos cuantos pasos y solo encuentras más plantas, más tallos, más flores que parecen sonreírse de tu torpeza, de tu incapacidad para caminar con soltura. Bien erguido, pareces un anciano decrépito al que le acaban de quitar su bastón. Un enfermo de la espalda que anda encorvado buscando dónde apoyarse para poder desplazarse. Manoteas en el aire, quitas hojas, buscas la salida, respiras con dificultad. Estás en un laberinto, has caído en la trampa. Entonces ves que a lo lejos hay una sombra, una especie de joven que cruza uno de los extremos del jardín. La llamas con angustia y al escuchar su voz te das cuenta de que ese no eres tú, que suenas más suave, más melódico que de costumbre. Hey, señorita, por favor, no encuentro la salida. No sé dónde queda la puerta. Caminas unos cuantos pasos hacia esa figura que parece desdibujarse en la distancia. Las palpitaciones de tu corazón están aceleradas, salidas de control. Das vueltas sin saber hacia dónde dirigirte. Arriba el cielo empieza a ponerse plomizo, grisáceo, y unos nubarrones dejan caer las primeras gotas de un nuevo aguacero. Te dices: maldita ciudad, maldita oscuridad, maldito frío,
de mierda que nos mantiene congelados en el tiempo. Te tocan la espalda y te das la vuelta sobresaltado, agitado, a punto de perder el sentido. Es la joven que viste hace unos segundos. Lleva el cabello negro recogido en una trenza larga de la que cuelgan pétalos de flores. Gracias, menos mal que la encuentro. ¿Podría acompañarme hasta la salida, por favor? Te das cuenta de que la joven está vestida solo con una tela transparente. Tiene los senos muy pequeños, 2 botones como los pezones, que sobresalen por encima de la túnica. Los ojos son muy negros y los labios están húmedos, como si acabara de mojarlos en un vaso de agua. Luego percibes que no es así, que no es algo acuoso lo que está en la boca de la joven, sino algo acaramelado, como si hubiera probado una cucharada de miel. Mamá Larisa se fue y no sé por dónde salir. Arriba, en el cielo, el destello de un primer relámpago cruza el firmamento e ilumina el rostro de esta muchacha preciosa que ahora te sonríe, mostrándote sus dientes perfectos. Suena el primer trueno y tú empiezas a sentir una atracción desmedida hacia esta adolescente que te agarra de la mano con una dulzura exquisita. Ven conmigo, te dice en un tono que te da la impresión de que ella no habla, sino que te está dando una orden cantando. ¿Me mostrarás la salida? Sí, te mostraré cómo salir. Caminas hasta un corredor y ella te conduce hasta un salón donde ves en los muros imágenes de vírgenes de diferentes tipos y estilos. Hay veladoras por todas partes y el olor a madera te indica que estás dentro del caserón, quizá en una de sus salas principales. Todo está en penumbra, mientras afuera el aguacero arrecia y empiezan a sonar las gotas al chocar contra las tejas de barro. La joven se planta frente a ti y te sonríe con picardía.
con maldad. Notas que las luces de las veladoras permiten ver a través de la tela del vestido y tus ojos se quedan inmóviles en la sombra de su sexo, en sus piernas perfectamente torneadas, en esos senos pequeños que parecen estar esperando que tus manos los aprieten con mucha ternura. No puedes más, sientes una erección plena debajo de tu pantalón y la sonrisa de esta niña perversa te doblega, te subyuga, te domina por completo. No quiero hacer esto, balbuceas con auténtico temor, con miedo de lo que estás a punto de cometer. Sí, si quieres, te dice ella, susurrándote al oído, casi besándote el lóbulo de la oreja. Por favor, gimes como si estuvieras pidiendo clemencia en medio de un ritual en el que está en juego tu vida. Dale, hazme lo que quieras, te dice ella, besándote el cuello y alejándote en la piel la textura melosa que tenían sus labios. Te lanzas sobre ella como un animal, sin medir, sin calcular. Le arrancas el vestido y le besas los senos, bajas hasta ese sexo delicado, exquisito, y lo lames con mucho cuidado, chupándolo, extrayendo de él todos sus jugos. Ella se dobla y queda sobre la mesa, expuesta por completo a tus deseos. Cuando ya la sientes bien húmeda, empapada, te desabrochas el pantalón